Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo otro video del juegazo Potato Smash de la empresa IGG y hoy estaremos hablando de los distintos jefes a los cuales nos podremos estar enfrentando tanto en el modo versus como en el modo cooperativo de este juego. La idea es hablar un poquito de sus habilidades y bueno, dar alguna idea quizás de cómo vencerlos, o sea, decirles, bueno, pongan un poco de DPS o alguna cosilla ahí y ustedes verán. Bien, a ver si les sirve el video para enfrentarse de mejor manera a estos distintos jefes. Como pueden apreciar en pantalla, tenemos un total de 6 jefes que podrían agregarse nuevos jefes en el futuro, no podemos descartar esa opción. El primero es el Rey del Limo, el segundo es el Demonio Encadenado, el tercero la Hidra. Luego tenemos al Señor Supremo del Caos, a la derecha arriba, Cerberus en el medio y por supuesto a Ñan abajo. Que no es, o sea, no es que sea el último y que sea el peor, sino que es el más complicado de vencer Ñan. Y ya veremos el por qué. Y bueno, luego a continuación arrancaremos con una pequeña compilación de videos en los cuales, o sea, están acelerados para que vean, o sea, y tengan una pequeña idea de cómo se da la batalla contra ellos y cómo utilizan sus habilidades. El primero es el Rey del Limo, que lo que hace el Rey del Limo con su habilidad es invocar a pequeños limos. Bien, son esos que están ahí en pantalla. Cuando aparezca el jefe también invocará algunos. No es muy difícil. Este jefe no debería presentarte grandes dificultades a la hora de derrotarlo, ni su habilidad debería presentarte grandes complicaciones, ya que sus oleadas de pequeños limos son fáciles de derrotar con un DPS decente. O sea, con alguno que sea como por ejemplo Demon Hunter, que genera algún daño, o con algún otro bien, o sea, alguna patata que genere daño, que sea decente, lo vas a estar derrotando al Rey del Limo prácticamente muy fácil, como van a poder ver aquí en la pantalla. Aquí, como ven, tiene una energía decente. Bien, en muchos de los videos podrán ver que tienen poca energía. Ahora va a venir el demonio encadenado. La habilidad de este jefe lo que hace es encadenar continuamente dos patatas. Las papas o patatas que han sido o que han quedado encadenadas antes no provocarán golpes críticos al atacar. O sea, van a quedar inutilizadas esas patatas. O sea, encadena dos, luego va a encadenar dos más y esas cuatro quedarán inútiles. No podremos usarlas. Para este jefe vamos a estar necesitando un poquito más de DPS. O sea, tendremos que pensar en nuestra estrategia con dos patatas o alguna patata que tenga algo más de daño por segundo, ya que encadena tus unidades, pero tampoco debería presentarte grandes dificultades para derrotarlo. Al estar bloqueando algunas unidades, precisamos tener en nuestro campo o en nuestra baraja un poquito más de daño para hacer frente a este jefe. Ahora viene la Hidra, que lo que hace la Hidra es transformar de forma aleatoria bien a las patatas, o sea, las patatas que tenemos allí colocadas en nuestro campo, por decirlo de una forma, van a ser cambiadas de forma aleatoria a cualquiera otra que tengamos en nuestra baraja. Por ejemplo, aquí pueden ver que yo tengo, por ejemplo, al Dios del Sol, al Incinerador, al Demon Hunter y algún otro más. Bien, entonces cuando venga la Hidra los va a cambiar de forma aleatoria y puede poner en el campo, yo que sé, todos Dios del Sol, que sería tener bastante suerte, o todos Demon Hunter. Bien, los va a cambiar, lo van a apreciar a continuación. Este jefe puede o no complicar tu partida, ya que su habilidad cambiará tus patatas al azar. Y esto, dependiendo de tu suerte, podría ser la diferencia entre perder o ganar la partida. Puede ser positivo que teniendo al comerciante astuto te ayude a generar una gran cantidad de monedas. Y ahora aquí estamos viendo a lo que es el Señor Supremo del Caos. Desata una habilidad que destruye patatas, recupera su salud y lo que hace borra estado anormal. Cuando este jefe ataque tus unidades, fusiona la patata quitándola del recuadro. O sea, lo que tenemos que hacer es agarrar a la patata y cambiarla de lugar. Nada más. Cerberus es el que viene ahora a continuación. Habilidad del jefe. Reduce aleatoriamente los niveles de fusión de la mitad de las patatas en 1 antes de lanzarte hacia adelante. O sea, antes de lanzarse hacia adelante, perdón. Lo que hace este jefe es que
Va a estar matando, si tenés patatas de nivel 1, las va a estar eliminando. Si tenés patatas de nivel 2 o superior, les va a estar bajando un nivel. Y luego va a acelerar, va a agarrar velocidad. Eso es algo que puede complicar la partida también. Para enfrentarte a este jefe puedes utilizar dos estrategias. Una, mantener todas tus patatas en nivel 1 y ahorrar una cantidad decente de monedas para recuperar las patatas perdidas una vez lo derrotes. O dos, subir el nivel de tus patatas rápidamente y con gran DPS derrotarlo de forma rápida para que él no pueda utilizar sus habilidades y llegar así a la meta y vencerte. ¿Ven? Ahí lo aprecian de forma más correcta, que él elimina una buena cantidad de patatas y luego acelera. Luego tenemos por último a Ñam. Bien, este prácticamente es el peor jefe, el más difícil de derrotar, porque lo que hace es convocar a otros jefes más pequeños. Con este jefe necesitas una gran cantidad de DPS, ya que su habilidad es invocar a otros jefes que complicarán mucho tu juego, ya que puedes enfrentarte a varios jefes distintos al mismo tiempo y sus habilidades combinadas. Por eso debes eliminarlo lo más rápido posible, antes que use su habilidad más de una o dos veces. Bien, o sea, lo que va a hacer este jefe es convocar, por ejemplo, a Cerberus, a, no sé, al demonio encadenado, a la Hidra, todos juntos, o sea, con distintos tiempos, como podrán apreciarlo aquí en la partida, y nos van a complicar bastante. Bien, ahí lo pueden estar apreciando. Yo no le di tiempo, no le dimos tiempo. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo pronto.